Y le voy a estar hablando de un tema del cual en realidad no me gusta mucho hablar de él, pero creo que es importante que tengamos entendimiento en todo lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo creo que es bonito el buscar hacer cosas para Dios y obedecer a Dios, pero también es importante el entender las bases, las razones, los fundamentos de cada una de las cosas que hacemos. ¿Por qué las hacemos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de lo que hacemos? Y en esta mañana voy a estar hablándole acerca de lo que es el diezmo. El diezmo. El diezmo es algo que muchas veces para unas personas suena como un agravio, como algo negativo, como algo que no es de bendición para sus vidas. Para otras personas suena como algo que es de mucha bendición. Todo tiene que ver en lo que es el conocimiento que tengamos de la palabra del Señor y por qué hacemos lo que hacemos y qué significa lo que hacemos. Vamos a estar mirando este tema porque es importante que tengamos entendimiento de lo que dice la palabra del Señor. En cuanto a este tema, de antemano yo le agradezco al Señor por concederme el privilegio de trabajar con un pueblo como ustedes, que son un pueblo dadivoso, un pueblo esforzado, un pueblo que siempre ha respondido de una manera muy especial, muy positiva a las necesidades. Y no doy este tema por otra razón, sino más que todo por eso, porque es importante que tengamos el conocimiento de lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Amén, mis hermanos. Hay 3 etapas que quiero cubrir con usted acerca del diezmo. Y quiero hablarle de 3 puntos. Uno es el tema acerca del diezmo conforme a los patriarcas. Segundamente quiero hablarle del diezmo conforme a la ley. Y quiero hablarle del diezmo conforme a lo que Cristo habló y a lo que en la iglesia se debe de mover en este tiempo presente. Hay muchas cosas que se dicen respecto al diezmo. Hay quienes dicen el diezmo era parte de la ley, pero la Biblia no dice tal cosa, y ya vamos a estar descubriéndolo. Es importante descubrir el diezmo en estas 3 etapas, tanto en la etapa de los patriarcas, antes de la ley, antes de que hubiera ley, antes de que viniera Moisés, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob, en el tiempo de los patriarcas. ¿Qué es lo que se movía? ¿Por qué qué se hacía? ¿De qué manera se desarrollaba lo que es la ofrenda a Dios? Después miramos lo que sucedió en el tiempo de la ley. Se estableció la base del diezmo más formalmente, directamente ya como una ley en el tiempo del pueblo de Israel. Después viene el tiempo donde Cristo caminó sobre esta tierra. ¿Qué dijo Cristo acerca del diezmo? Cristo también habló acerca del diezmo. Y después de Cristo, ¿qué nos dicen las cartas de los apóstoles? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dicen los apóstoles acerca de lo que es este tema, como lo es el diezmo? Amén. Así es de que muchas de estas cosas son cosas bien hermosas, bien interesantes y bien importantes de aprender, de entender, de conocer. Aquí no le vamos a forzar ni exigir de que usted diezme. Aquí no le vamos a forzar o exigir de que usted ofrende. Aquí todo lo que hacemos, lo hacemos por amor al Señor, por gratitud al Señor. Todo lo hacemos para honrarlo a Él, y tiene que salir de corazón. Tiene que salir porque Dios pone aquel sentir en el corazón, y no por una amenaza del pastor o por tantas cosas que se mueven en este tiempo. Amén. No puede ser una manipulación, no puede ser una amenaza. No debe de haber otra razón por la cual usted diezme o ofrende o le dé al Señor, sino solamente porque quiere agradarle, glorificarle, honrarle, servirle, adorarle, darle gloria con el fruto de sus manos, de su trabajo. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos, y debemos de siempre hacerlo de esa manera y no perder lo que es la línea que el Señor ha marcado. Pero quiero que pongamos atención. Le repito, este tema lo vamos a mirar en 3 etapas. Y bueno, usted preguntará, hermano, ¿y qué tiene que ver esta escritura que ha abierto, donde ha comenzado, con lo que es el diezmo? Bueno, quiero ir poniendo las bases y quiero que entendamos primeramente la mentalidad de lo que es el dar, de lo que es el ofrendar, de lo que es el dar para Dios. Primeramente quiero decirle, el dar es una manera de adorar a Dios. El dar es una manera de adorar a Dios.
Cuando damos, estamos expresando adoración. Estamos adorando. Una manera de adorar a Dios es a través de cuando damos, le damos a Dios. Ahora, vea usted en este pasaje, hay algo muy hermoso que yo quiero que notemos para ir tomando lo que es los cimientos, los principios que la palabra de Dios encierra acerca del dar. Aquí quiero que descubramos dos espíritus, dos influencias que mueven al hombre para iniciar en este tema. En este pasaje miramos que dice la palabra del Señor que 6 días antes de la Pascua vino Jesús de Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidase de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí miramos dos espíritus que se movían en el corazón de dos personas diferentes. Dice que el Señor había resucitado a Lázaro y había una fiesta hermosa que estaban haciendo para el Señor en aquel lugar. Dice que Marta servía y Lázaro se sentaba a la mesa. Era uno de los convidados por el Señor a la mesa. Estaban hablando posiblemente de las maravillas de Dios, posiblemente de cómo había resucitado Lázaro de los muertos, posiblemente estaba testificando. Estaba gozoso Lázaro porque había resucitado de los muertos. Y Marta contenta, estaba sirviendo, estaba llevando la comida a la mesa, estaba llevando la bendición de la comida, de los alimentos, todos contentos. Pero de repente una mujer, María, hermana de Lázaro y de Marta, dice que por ahí como que se perdió por un momento, creo yo, y fue por allá y buscó algo muy especial que ella tenía. Ella tenía una botella de perfume de nardo puro. Era como de 300 denarios el valor de este perfume. Es decir, se dice históricamente que 300 denarios en aquel tiempo era aproximadamente el salario de un año completo. Un año de trabajo de una persona trabajando, esforzándose y ahorrando todo el dinero que ganara en un año. Aproximadamente ganaba 300 denarios. Es decir, no era poco dinero, era mucho dinero, era costoso. Todo el salario de un año completo era el equivalente a ese perfume. Era un ahorro, en otras palabras. Era una inversión que tenía María. Como en este tiempo alguien puede invertir y compra una casita y ahí tiene una inversión, o puede invertir y compra algún fondo, alguna cosa que tenga por ahí. Bueno, ahí tiene una inversión. Pues María tenía una inversión en un perfume carísimo, un perfume especial. Y esta mujer, cuando miró la maravilla del Señor resucitando a su hermano Lázaro, levantándolo de los muertos, tenía tal gratitud, tal agradecimiento en su corazón, que pensaba, ¿qué haré para el Señor? Cuando hay gratitud en el corazón, quiero decirle una cosa, mi hermano: parece que todo lo que uno puede hacer para el Señor es demasiada poca cosa. Parece que por más que logre hacer para el Señor, dice, es muy poco. ¿Qué haré? ¿Qué le daré? El salmista decía, ¿qué le daré al Señor si no tengo qué? Le daré una casa, pero si Él es dueño de las casas. Le daré oro, pero si Él es dueño del oro, ¿qué le daré? No tengo qué. Aún mi vida es de Él, pero de lo que Él me ha dado, de eso le voy a dar para que sea glorificado. De lo mismo que Él me da, de eso le daré. Tomaré de lo que Él me ha regalado para darle, para adorarlo. Porque siempre que hay gratitud, siempre que hay agradecimiento, comienza a haber el deseo de dar.
una persona le hace un favor a uno y le es de mucha bendición, y uno está agradecido, y lo primero que anda pensando es ¿qué le daré a esa persona? ¿Qué le daré? Un detallito, un regalito, lo invito a comer. Quiero expresar mi gratitud, quiero darle gracias, pero en vez de solamente decir gracias, como que se me hace muy poca cosa, porque hay gratitud en mi corazón. Quiero hacer algo más que decirle gracias. La palabra gracias queda muy cortita, y María, pensando en eso, pensaba, creo yo, ¿qué le daría a mi Señor? Estoy tan agradecida, tan bendecida por lo que ha hecho en mi vida. ¿Qué le daré? Y pensó, ¿qué tengo? ¿Qué hago? ¿Qué le doy? Y de repente creo que se iluminó y dijo, bueno, acá tengo algo especial. Tengo una botella de perfume de nardo puro. Voy por ella. Fue corriendo, dijo, esto es valioso, esto es digno de mi Señor. Fue y dice que la trajo y la quebró, y dice que la derramó sobre el Señor, sobre la cabeza del Señor, lo ungió. Quedó el Señor impregnado de aquel perfume especial. No se puso a pensar, es demasiado costoso, ¿cómo voy a dar tanto si es mucho lo que yo estoy dando? En verdad no se puso a pensar eso, sino que al contrario pensaba, es demasiado poco lo que estoy dando para mi Señor, porque Él lo ha hecho todo por mí. Él no dio parte de su vida, Él dio toda su vida por amor a mí. Él lo dio todo por mí. No se limitó, no se dio a medias, se dio completito por amor a mí. Si estamos comprendiendo. Dice que Lázaro había muerto y lo resucitó el Señor. Había fiesta, había gozo, pero había gratitud en el corazón de María. Ese es el principio que nos mueve a dar. Si no hay gratitud, no daremos. Si no hay gratitud, siempre sentiremos que lo que hacemos para el Señor ya fue demasiado, ya fue mucho, ya hice suficiente. Siempre sentiremos que ya fue mucho lo que hicimos. Pero cuando hay gratitud, por más que hagas, dirás, Señor, no he hecho nada. Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo te honro más? ¿Cómo te agrado más? Alguien que tiene gratitud no se cansa de dar al Señor, de alabar al Señor, de servir al Señor. No se cansa, porque la gratitud lo mueve, lo impulsa, lo constriñe para poder hacer más cosas para el Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Nosotros estábamos muertos un día, mis hermanos, en delitos y pecados. Estábamos como Lázaro, muertos. Estábamos perdidos en la maldad. Y de ahí nos levantó el Señor. De ahí nos resucitó el Señor. Y desde ese día comenzamos en una fiesta, en un gozo, en un regocijo con el Señor, celebrando y cantándole y glorificándole. Pero para María era muy poco el cantarle. Para María era muy poco el simplemente mostrar su gratitud con un gracias o con un aleluya. Ella quería hacer algo más especial para el Señor. Y eso se mueve en cada corazón agradecido, y se debe de mover en cada corazón agradecido. Ese es el corazón de María. Pero dice que cuando ella quebró aquel perfume y dice que lo derramó sobre el Señor, de repente, oiga lo que sucedió. Dice el versículo 4: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidase de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Qué tremendo! Este hombre se quejó, no era ni siquiera de él aquel dinero, aquel perfume, pero se quejó y comenzó a murmurar y comenzó a decir, bueno, qué desperdicio. ¿Por qué ha hecho esto esta mujer? ¿Por qué ha desperdiciado ese dinero? Hombre, tantas cosas que se podrían haber hecho con ese dinero. Era el equivalente a 300 denarios. Y estaba este hombre murmurando y diciendo, se pudiera haber hecho esto y lo otro y aquí y allá.
pero dice la palabra, no era porque en verdad le interesaran los pobres, era porque estaba con su corazón torcido, desviado. No había agradecimiento, sentía que era mucho el utilizar aquello para el Señor. Decía, ¿en cuántas otras cosas puedo utilizar esto? Se podía haber dado a los pobres, se podía haber invertido en esto, podíamos haber comprado quizás algunas túnicas nuevas, alguna ropa nueva para nosotros, podía haberse usado de una manera y de otra, podíamos haber comprado comida. ¿Para qué se desperdicia tirando este perfume, derramándolo sobre el Señor? Quiero decirle, en este tiempo sigue habiendo estas dos clases de espíritus. Sigue habiendo el espíritu de María en muchos cristianos, un espíritu dadivoso, un espíritu agradecido, un espíritu que siempre que es algo para el Señor siente que es demasiado poco, que no le ofrece al Señor las sobras de lo que Él tiene o de lo que Él es, sino que le ofrece al Señor lo mejor de lo que Él tiene, de lo que Él es, porque siente que el Señor merece lo mejor, porque siente que el Señor es digno de lo mejor, que el Señor merece algo especial, que no merece cualquier cosa, que no merece cualquier sobra, que merece lo mejor. El corazón de María sentía que el Señor merecía lo mejor. No fue y compró un perfume corriente como el de ahora que venden ahí en la 99. No, mi hermano, este era un perfume carísimo, carísimo, que fue y lo derramó sobre el Señor, y no le importó el precio, porque había gratitud en su corazón. Pero en cambio el espíritu que se movía en Judas era un espíritu de egoísmo, era un espíritu, hermano, que solamente estaba pensando en el materialismo, en el propio yo, en la ventaja personal. Estaba pensando en sí mismo, no estaba queriendo ayudar realmente a los pobres, estaba pensando en su propia persona, en comprar cosas con ese dinero para él, en que ese dinero se estaba perdiendo en el Señor. Pero quiero decirte una cosa, mi hermano, todo lo que das para el Señor, lo que haces para el Señor, eso no se pierde. Es el mejor lugar donde lo puedes invertir. Ungir al Señor, ungir la cabeza del Señor, ungir el cuerpo de Cristo con esa bendición, es el mejor lugar, es la mejor manera de aprovechar todo lo que puedas hacer para el Señor. ¿Sí me comprende? ¿Qué espíritu se mueve en nosotros? Cuando hay un espíritu de que ¿por qué tanto desperdicio? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? ¿Por qué más allá? Hay quienes llegan a pensar muchas veces, ¿para qué abrir un programa radial? ¿Para qué llevar la palabra? ¡Qué desperdicio! Podríamos comprar acá algo más especial para nosotros, para la iglesia, para esto, para lo otro. Pero quiero decirte, mi hermano, cuando usamos algo para ungir al Señor, para el Señor, invirtiéndolo en las almas que han de ser salvas, ese es el mejor negocio que podemos hacer. Esa es la mejor inversión que podemos hacer, porque el Señor no se queda con nada. Él recompensa, Él bendice, Él multiplica. Aleluya. Denle un aplauso al Rey en esta mañana. Denle ese aplauso al Rey. Muchas veces aún nuestro trabajo, hacemos algo para el Señor y nos dicen, especialmente los de afuera, en veces cuando hay familia en conversa, lo primero que nos dicen, ¿qué es lo que le dicen al cristiano? Pero qué desperdicio de tu vida. Si es joven, le dice, qué desperdicio, como un joven que eres, ahí metido en la iglesia perdiendo tu tiempo. ¡Qué desperdicio! ¿Por qué no vas y te diviertes? Aún a los hermanos que pueden estar ya casados o adultos, ¡qué desperdicio! Ahí metido en la iglesia tanto tiempo. ¡Qué desperdicio! En la iglesia te están robando, te están quitando el dinero, te están estafando, y una cosa y otra cosa te dicen. ¡Qué desperdicio! Mejor cómprate algo para ti, mejor haz algo para ti. ¿Sabe qué espíritu hay en esas personas? El espíritu de Judas Iscariote. El espíritu de Judas Iscariote, queriéndote hacer creer que es un desperdicio. Judas decía, qué desperdicio lo que María estaba haciendo, pero el Señor dijo, esto no es un desperdicio. Lo que esta mujer ha hecho por mí se publicará donde quiera que se predique este evangelio. Lo que esta mujer ha hecho por mí tendrá memoria eterna, tendrá renombre, porque lo que haces para mí, dice el Señor, nunca es un desperdicio.
Si das $1 para el Señor, no es un desperdicio. Si das $10, si das $50, si das una hora de tu tiempo, si das un día de tu tiempo, si das un año de tu tiempo, no es un desperdicio. El mundo dirá que desperdicio. El egoísmo, la soberbia, la ceguera, el corazón duro como el de Judas, que solamente estaba pensando en sí mismo, decía: qué desperdicio. Así te va a decir el mundo: qué desperdicio. No desperdicies tu dinero, no desperdicies tu tiempo, no desperdicies lo que tienes, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice: hijo, ¿qué corazón vas a tener? ¿El de Judas o el de María? Si tienes el de Judas, vas a pensar así y vas a decir: todo lo que doy, todo lo que hago es un desperdicio. Pero si tienes el corazón de María, vas a decir: esto no es un desperdicio, esto es algo que honra al Señor, que glorifica al Señor, por lo cual sirvo y agrado al Señor. Esto es algo que le da gloria al Señor. Estamos comprendiendo. El dar es adorar. María estaba dando y estaba adorando al Señor, porque lo daba con todo su corazón para el Señor. Dice que derramó aquel perfume y después llegó y enjugó sus pies, los lavó, los limpió con sus cabellos, se humilló delante de él, se postró delante de él, estaba adorando a su Señor. Pero estaba llegando delante de su presencia con una bendición especial. Primeramente quiero que detecte el espíritu de un hijo de Dios que debe de haber. ¿Qué espíritu se va a mover en nosotros? ¿Nos vamos a dejar mover por los Judas? ¿Por los espíritus como el de Judas que se mueve? Porque eso se mueve fuera de la iglesia y en veces dentro de la iglesia, diciendo que es un desperdicio. Eso se le dijo a María, eso se le reclamó y se le reprochó: qué desperdicio, porque estaba dando algo para el Señor. Mejor úsalo para esto, mejor úsalo para lo otro, mejor inviértelo aquí, mejor trabájalo de esta otra manera. Puedes hacerlo ciertamente, pero te digo, ve el corazón de Judas y ve el corazón de María y mira qué clase de corazón es el que tenemos nosotros. Vamos a continuar y vamos rápidamente. Un pasaje bien brevemente que le leo. Recuerde, el dar es adorar. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y de ahí vamos preparándonos para entrar directamente al tema. Solo que quiero que detecte las bases, los principios que mueven el corazón de un hombre o de una mujer. Para muchos es desperdicio, para otros es una tremenda bendición. Para Judas era un desperdicio, para María era una tremenda bendición. Pero el Señor dice y dijo: déjenla en paz, no la critiquen, déjenla en paz. Lo que ella ha hecho no ha sido un desperdicio, ha invertido en mí, me ha ungido a mí, ha derramado sobre mí una bendición especial, lo cual no quedará sin recompensa. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas no son malas, las riquezas son una bendición de Dios. Pero la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor a las riquezas, el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos el amor al dinero, entonces el dinero se convierte en nuestro Dios. Y es cuando dice el Señor: no podéis servir a dos señores, o sirves a tu Dios o sirves a las riquezas. ¿Cómo podemos darnos cuenta quién es nuestro Dios? ¿Cómo podemos darnos cuenta para quién estamos viviendo y delante de quién nos estamos postrando? Si delante del Dios de los cielos o delante del Dios de las riquezas. Cuando las riquezas controlan nuestro corazón y nos enamoramos más de las riquezas que de nuestro Dios, comenzamos a tener un espíritu como el de Judas. Un espíritu que le duele desprenderse de algo para Dios. No le duele desprenderse de algo para sí mismo. No le duele desprenderse de $100 para ir y gastar en un restaurante una comida especial, exquisita. Y no que le diga que tenga algo de malo eso. Si lo puede hacer, hágalo, disfrútelo. Pero cuando podemos hacer algo especial
que no nos duele el invertir, comprar un carro del año, una casa, esto y lo otro, y eso no nos duele, pero sí nos duele el darle algo a Dios. Estamos cambiando de Dios. Ya nuestro corazón no está en el Dios de los cielos. Ya nuestro corazón está cayendo postrado a adorar al Dios de las riquezas. Estamos adorando a ese Señor porque estamos rindiéndonos delante de Él. No nos duele el gastar, el invertir, el por hacer riquezas, por tener lo que deseamos, lo que anhelamos, pero ya no nos rendimos delante de nuestro Dios. Hermano, lo que tú tienes no es tuyo, es del Dios de los cielos, que te lo ha prestado, te lo ha dado, y cuando te lo da es para que lo rindas a sus pies, es para que lo pongas delante de Él, es para que te presentes delante de Él con humildad. La Biblia dice en Apocalipsis, hermano, que cuando los ancianos, dice que cuando recibieron coronas, fueron bendecidos y recibieron coronas, no recibieron coronas para andar allá jactándose diciendo mi corona. Muchos hermanos dicen, cuando yo llegue a la presencia de Dios y el Señor me dé mi corona, voy a andar ahí con mi corona gozándome, como exhibiéndome. No, mi hermano, la única razón por la que Dios le da coronas al hombre cuando entra triunfante en su presencia, dice que es para que agarre aquella corona y la tire a los pies del Señor. Aquí está, Señor, lo que hice, lo que logré, lo que me diste es para ponerlo a tus pies. Lo que me has dado, lo que me has brindado, la corona que me des en la tierra o que me des en el cielo, es para ponerlo a tus pies. No es para exhibirme, no es para jactarme, no es para creer que soy algo especial. La corona que recibe el cristiano es para tirar a los pies del Señor. La honra que Dios le da a uno en esta tierra. Hay veces que Dios nos da riqueza y nos jactamos con nuestra riqueza. Dice Dios, no, si te doy riqueza es para que la pongas a mis pies, es para que bendigas mi nombre. Si te doy fama, si te doy conocimiento, si te doy sabiduría, no es para que te creas algo, alguien, es para que lo tires delante de mí. Es para que me digas, Señor, aquí está la corona que me diste. Hay muchos hermanos que Dios los corona con favores. Dice la palabra que Dios nos corona con favores y misericordias, amén. Y en veces nos corona con sabiduría, con gracias, con dones, con talentos, con virtudes. Y en veces nos jactamos porque sabemos, porque tenemos, porque hacemos, porque conocemos. Y dice Dios, no sabes lo que estás haciendo, porque lo que tienes no es por ti mismo. Lo que sabes no es por ti mismo, lo que puedes no es por ti mismo. Entonces, ¿por quién? Es porque el Dios de los cielos te lo ha entregado, te lo ha concedido, te lo ha prestado. ¿Para qué? Para que lo pongas a sus pies, para que te rindas delante de Él, para que tires tu corona delante de Él, tu conocimiento, tu habilidad, tu sabiduría, y le digas, Señor, esto está para ti, lo pongo a tus pies, a tu servicio. Todo lo que somos. Y cuando usted hace eso, el Señor comienza a glorificarse, comienza a darle más todavía. Porque cuando Dios te da y tú lo pones a sus pies, dice, este no se va a echar a perder con lo que le doy. Muchas veces yo creo con todo mi corazón que Dios no nos da porque nos echamos a perder con lo que nos da. Porque no podemos mantener nuestro corazón con humildad. Si nos da un poquito de conocimiento, ya nos sentimos el sábelo todo y perdemos la humildad. Si nos da un poquito de gracia, de sabiduría, ya creemos que somos superiores a los demás y andamos ahí queriendo humillar a los demás. Si nos da un poquito más en lo económico, en veces nos esponjamos un poco y sentimos que somos superiores a los demás. No eres superior a nadie, no eres mejor que tus hermanos, eres igual. Dios te ha dado ese talento para que lo pongas a sus pies, para que lo honres a Él, no para que te envanezcas, no para que te jactes, no para que creas que eres más que los demás. Todo lo que Dios nos da es para traerlo a sus pies, llegar a su presencia y decirle, Señor, aquí está la corona. El mundo me mira con algo especial, con esta gracia, con esta virtud. Pero Señor, cuando me dan halagos a mí, Señor, yo tengo que desviar esos halagos y decir, no a mí, Señor, sino a tu nombre da gloria. A tu nombre, Señor. Es por lo que tú haces, es por lo que tú me das, es por lo que tú me capacitas, es por tu gracia sobre mí. Porque sin la gracia de Dios nada podemos hacer. Sin la gracia de Dios no podemos dar un paso. Sin la gracia de Dios no podemos. Pablo llenó el mundo de aquel entonces del evangelio.
Y termina diciendo, ¿saben qué? He predicado el evangelio por aquí, por allá y por allá, y he llenado todas estas regiones. Pero termina diciendo, pero ¿saben qué? No he sido yo. Entonces, ¿quién, Pablo? Ha sido la gracia de Dios en mí, ha sido la bondad de Dios en mí, ha sido el amor de Dios en mí. A Él le ha placido. No fueron mis fuerzas, no fue mi habilidad, no fue mi sabiduría, fue la gracia de Dios. Por eso le doy gloria, le doy honra, le doy alabanza, porque solo Él la merece, solo Él la merece. Aleluya. Dele palmas al Rey. Qué tremendo. Dice el Señor, ninguno puede servir a dos señores. Es decir, si Cristo es tu Señor, te rindes con todo lo que tienes delante de Él. Te rindes a Él, reconoces que todo lo que tienes es de Él y por Él. Pero cuando el dinero es tu Dios, tomamos la actitud de Judas. Es demasiado. Qué desperdicio. ¿Para qué tanto para Dios? ¿Para qué tanto para la obra de Dios? Mejor esto, mejor lo otro. Y comenzamos como Judas. Judas decía, mejor a los pobres. Excusa, no tenía en su corazón a los pobres, tenía en su corazón a su propio yo. El él tener más, el él poder conseguir algo más, en él comprar algo más para él. Tenía en su mente y en su corazón el yo. Ya se había postrado delante del Dios de las riquezas y no delante del Dios de los cielos. Vamos a adentrarnos en el tema. Venga conmigo a la palabra y vamos a Levítico. Vamos a internarnos más en forma en el tema. Levítico capítulo 27. En una ocasión los discípulos le preguntaron al Señor. Dice que un joven muy rico con muchas posesiones llegó delante del Señor, hincando la rodilla le dijo, Señor bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice que el Señor le dijo, los mandamientos sabes: no hurtarás, no robarás, no adulterarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, etcétera. Y dice que aquel joven le respondió, le dijo, todo esto lo he hecho, lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo, está bien, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo y no en la tierra. Y después toma tu cruz y ven y sígueme. Y dice que aquel joven, mirándolo, dio la vuelta, dio la espalda y se fue caminando, porque eran muchas sus posesiones. Le dolió el corazón porque era mucho lo que tenía. Parece que estaba honrando a Dios en todo, pero su corazón resaltaba el Dios dinero, resaltaba el Dios de las riquezas, resaltaba ese Dios. Estaba postrado delante de él y amaba más las riquezas que a Dios. Dios no le pedía las riquezas, no le pedía que vendiera todo lo que tenía porque Dios quisiera dejarlo en pobreza, sino porque Dios sabía que le estaba estorbando la riqueza. ¿Sí me comprende? Porque a Abraham no le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. No, Abraham lo enriqueció y le dio riquezas y le multiplicó las riquezas, y nunca le dijo, ve y vende lo que tienes. A Job tampoco nunca le dijo, ve y vende lo que tienes. Lo enriqueció, lo bendijo y le multiplicó. A Jacob igualmente, a Isaac igualmente, y a tantos siervos de Dios que la Escritura muestra. Pero a este joven rico le dijo, ve y vende lo que tienes. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en las riquezas. Abraham, el corazón de Abraham no estaba en las riquezas, pero el corazón de Abraham se estaba inclinando a su hijo. Y Dios no le dijo a Abraham, ve y vende lo que tienes. Dios a Abraham le dijo, quiero que me tomes a tu hijo, al que más amas, y me lo sacrifiques en el monte que yo te diré. Es que Dios no comparte su gloria con nadie, y quiere nuestro corazón para Él solito. Él quiere ser el primero en nuestro corazón. Él quiere ser el número uno. No quiere que haya otro sentado en el trono al lado de Él. No, ni un hijo, ni un esposo, ni las riquezas, ni el dinero, ni nada, ni nadie. ¿Sí me comprende? Y cuando Dios mira que algo está queriendo competir con Él en tu corazón, en nuestro corazón, Él te pide eso.
que se lo ofrezcas y se lo sacrifiques. En algunos es el dinero, como en el joven rico. En otros es un hijo, como en Abraham. Ahí no fue dinero, ahí fue un hijo. Dame a tu hijo. En otros ya no es el hijo, en otros es la esposa o el esposo. Dámelo, entrégamelo. No me lo quieras poner en el trono más arriba de yo. No, todos los demás vienen abajo de mí. Yo soy el primero en tu corazón. Y cuando los pones abajo de mí a los que siguen, y yo tomaré control, y yo te bendeciré, yo te honraré, y saldrás ganando de una manera especial, porque los has puesto debajo de mí. No pueden estar en el lugar de Dios, no pueden estar igual que Dios, mucho menos arriba de Dios. Amén. Vamos a meditar en lo que dice la palabra. Dice la escritura que después Pedro le preguntó y le dijo: Señor, bueno, nosotros todo lo hemos dejado por seguirte, ¿y qué recompensa tendremos de ello? Y le dijo el Señor: no hay quien deje en esta tierra padre o madre, hijos o hijas, hermanos o hermanas, o cualquier otra cosa, que no tenga una recompensa en esta tierra al 30, al 60 y al 100 por uno, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero bueno, vamos a meditar más en forma en la palabra. Vamos a Levítico capítulo 27, ¿lo tenemos? Versículo 30 al 33. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán consagradas, no podrán ser rescatados. ¿Qué significa lo que es diezmo primeramente? Diezmo significa el 10% de un total. El 10% de un total. Si estamos comprendiendo. Amén. Eso es lo que significa, porque muchas personas preguntan en ocasiones y dicen: bueno, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que dar el 10%? La Biblia dice el diezmo. Y la palabra diezmo significa el 10% de un total. El total que tenemos dice un 10%. En el tiempo antiguo dice el Señor: te vas a dar el diezmo, dice, de toda la tierra. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. Lo estás dedicando, lo estás consagrando al Señor. El diezmo. Bueno, ¿y por qué el diezmo? ¿Qué encierra el diezmo? ¿Por qué no el 15%? ¿Por qué no el 20%? ¿Por qué no el 50%? Dice el Señor: el diezmo es una décima parte de un total, lo que el Señor nos está pidiendo. Primeramente, ¿qué encierra diezmo o la palabra diezmo? El diezmo es la representación de un total. ¿Por qué es que es la representación de un total? Es decir, en esa décima parte que está hablando el Señor, está representando un total, un completo. Es decir, si uno tiene 100 ovejas, 10 ovejas, dice el Señor, son mías. Y esas 10 ovejas representan un total. Están representando a las 100 ovejas. No estás apartando 100 ovejas, estás apartando solamente 10 ovejas de esas 100 ovejas. Pero esas 10 ovejas representan un total, un completo. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo funciona esto? Bueno, mire, aún el sistema que nosotros tenemos numérico, las matemáticas, ¿usted sabe en qué se encierra el principio de las matemáticas, de los números, por ejemplo? ¿Sabía usted que se encierra en lo que es un diezmo? Es decir, todo lo que es la numeración que usted puede contar está encerrada en contar del 1 al 10. El que aprende a contar del 1 al 10 puede contar del 1 al millón, o al billón, o al trillón, o a lo que usted quiera. En el número del 1 al 10 se encierra toda la matemática y se encierra el completo de toda la numeración. No sé si me comprenda eso. ¿A qué me refiero? Si usted sabe contar del 1 al 10, pasa del 10 y se vuelve a repetir el 1. 11, 12, ya es un 1 con un 2, con un 3, con un 4.
Después pasa del 20 al 30 y solamente pasa al 3 y el 1 y el 2 y el 4 y el 5 y etcétera. Pasa al 100, igual pasa al 1 y al 0 y al 0. Pasa al 1000, igual se va repitiendo. Quiere decir que el sistema numérico que tenemos, con el cual contamos, solamente es una repetición de números de grupos de 10. ¿Sí me comprende? Tiene un 10, le agrego un 0, son 100. Le agrego otro 0, son 1000. Le agrego otro 0, son 10,000. Le agrego otro 0, son 10,000. ¿Qué está haciendo? Solamente está cambiando, está agregando un número, pero todo el conjunto de la matemática, del completo de la numeración, se encierra del 1 al 10. ¿Sí me comprende lo que le digo? Del 1 al 10, ahí está encerrando un total. Es el total. Dios dice: y yo quiero el diezmo del 1 al 10, es decir, el diezmo de un total. Es decir, en ese diezmo estoy encerrando todo el total de lo que tienes. Y cuando tú me entregas ese diezmo, ese 10%, estás reconociendo que todo lo que tienes no es tuyo, sino que es mío, que está en mis manos, que me lo has entregado a mí, que yo soy el dueño de ello, que yo soy el Señor de ello. Me lo estás entregando. En ese 10 representas todo lo que tienes. En ese 10 se multiplica lo que tienes. Ya vamos a estar hablando de cómo Dios multiplica la bendición. Pero vea que lo que es el 10, del 1 al 10, usted tiene esos números. Y si le entrego del 1 al 10, usted puede hacer cualquier número teniendo esos números solamente. ¿Me comprende? Porque solamente es ir añadiendo números. Son grupos de 10 en 10 en 10 en 10, y van creciendo de 10 a 100, a 1000, a 10,000, a 100,000, etcétera. Pero el 10 encierra el total de toda la numeración. El 10 encierra el total de toda la numeración. Cuando nosotros diezmamos, le estamos diciendo al Señor: Señor, en este diezmo encierro todo el total de lo que me has dado. Y estoy trayendo bajo una cobertura espiritual y celestial todo lo que tengo, todo lo que me has dado. Es decir, cuando yo traigo el 10%, en el 10% va representado todo el 100%, el completo de lo que yo tengo. Y lo que le estoy diciendo a Dios es lo siguiente: Dios mío, aquí está todo lo que tengo, lo pongo en tus manos. Pero nomás me estás dando el 10%. Sí, pero en ese 10% va representando todo el total de lo que yo tengo. Lo estoy poniendo en tus manos. Así es de que cuando el diablo viene a querer destruir mis finanzas, a querer quitarme lo que tengo, a querer dañarme lo que tengo, el Señor dice: ¿sabes qué? Satanás, eso que él tiene no es de él. Estaba bajo mi cobertura, estaba bajo mi protección, estaba bajo mi bendición. Así es de que no puedes tocarlo, no puedes meter tus manos, porque eso está bajo mi cobertura. Tiene que estar protegido lo que tienes. Tiene que estar protegido lo que tienes. ¿Sí me comprende? Cuando una persona compra un carro en el dealer, ¿qué es lo que le pide el dealer para soltarle ese carro? Un down payment, pero aparte de eso, le pide aseguranza. Le pide aseguranza. ¿Sí me comprende? Tiene que tener aseguranza, porque está sacando un carro y está usted comprando aseguranza. Y cuando saca esa aseguranza, verá usted en el carro, y en veces el carro ni lo ha pagado, solamente dio un down payment de $100 o $1,000 o lo que fuera, ¿verdad? Y ya trae su carro del año, anda gozándolo y disfrutándolo y manejándolo, ¿verdad? Pero no lo ha pagado todavía, pero tiene una aseguranza. Y el banco está respaldándolo, está pagando esa aseguranza y está dando una cierta cantidad mensual para cubrir aquella inversión. Es decir, si usted saca el carro sin aseguranza y va y se estrella por allá, ay de usted, porque se queda con una deuda terrible. Ni acaba de pagar el carro, ni lo disfrutó, y solamente se quedó con la deuda. Amén. Pero cuando tiene aseguranza dice: no me preocupa. Si me lo roban, que me lo roben, tengo quien responda. Si me lo quitan, pues que me lo quiten. Si choco, pues no hay problema. Está asegurado el vehículo. Hay quien está dando la cara por mí. Hay quien está respaldando ese vehículo que yo he sacado del dealer. Estoy pagando aseguranza.
Cuando cuando está pagando aseguranza, está declarando que hay una protección, hay una cobertura que está encima de ese vehículo que usted está manejando, y de esa manera usted se siente seguro y tranquilo, y si hay alguna pérdida no se siente mal, porque dice, al fin y al cabo hay quien responda. El Señor dice: hijo, cuando tú estás apartando los diezmos, estás viniendo a mí diciendo: Señor, yo no soy competente para cuidar lo que tengo, no tengo la habilidad para cuidar lo que me has dado. Señor, lo que tengo lo puedo perder en un instante, necesito aseguranza. Es como que traigo un vehículo manejándolo sin aseguranza, y en cualquier esquina, en cualquier lugar pueden chocarme, puedo tener un accidente, puedo perderlo todo y solamente quedarme con la deuda. Entonces, cuando uno trae lo que tiene, el 10% representa el completo de lo que uno tiene, y trae el 10%, le dice: Señor, aquí está este 10%, estás asegurando todo lo que tienes, porque ahora lo que tienes está bajo la cobertura del Dios de los cielos. Estás diciendo: Señor, lo que yo tengo lo traigo bajo tu cobertura, lo traigo bajo tu responsabilidad, lo traigo bajo tu respaldo. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy pidiendo la cobertura del Señor. La cobertura. ¿Sabía usted que hay coberturas que le dicen con un deductible de $1,000, de $5,000, de $3,000, y le dan un deductible, ¿verdad? No son aseguranzas que le cubren el 100%. Pues el Señor dice: hijo, yo te cubro el 100% y más que el 100%. Conmigo tendrás garantía, tendrás seguridad, que yo seré tu proveedor, que yo seré tu sanador, que yo seré tu libertador, y yo te prosperaré. Yo abriré las ventanas de los cielos y multiplicaré la bendición sobre tu vida, y yo multiplicaré un puño de harina, un puño de aceite en tus manos. Cuando damos el diezmo, no significa necesariamente que va a comenzar a llegar un montón de dinero por todos lados. En veces no sucede así. En veces nos encontramos con escasez, con 2 peces y 5 panes. Pero cuando los ponemos en las manos del Señor, yo quiero decirte, con 2 peces y 5 panes tú te mueres de hambre. Pero cuando los pones en las manos del Señor, esos 2 peces y 5 panes, el Señor tiene habilidad y poder para multiplicar los 2 peces y los 5 panes y saciarte a ti, a tu casa, a tu familia, a los tuyos y a los que te rodean. Tiene poder para satisfacer el hambre de una multitud. Más de 5,000 almas fueron bendecidas por 2 peces y 5 panes. Pero ¿qué hizo la diferencia? Que aquello se puso en las manos del Señor. Denles de comer, dijo el Señor a sus discípulos. Y dijeron: ¿y cómo, Señor, si no tenemos? Y aún tendríamos que ir a comprar y gastaríamos un montón de dinero para darle de comer a toda esta gente. No se preocupen, denles de comer. Y tomó los 2. ¿Qué tienen? Pues nomás tenemos 2 peces y 5 panes por ahí. En lo último que queda de lonche, pues tráiganmelo, pónganlo en mis manos. Lo pusieron en sus manos y aquello comenzó a multiplicarse. Dios no suma las bendiciones, Dios multiplica las bendiciones en nuestra vida. Las multiplica. Multiplicar es sobreabundar, multiplicar es incrementar en gran manera. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que sabe bendecirnos, ese es el Dios que sabe glorificarse, pero quiere nuestra confianza en sus manos. Cuando tú rehusas el darle el 10% a Dios, le estás diciendo: no te tengo confianza ni con 10%, menos con el 90% que me queda. No te tengo confianza, Señor. Eso es lo que le decimos a Dios. Siento que dependo más de mis fuerzas que de tu poder. Siento que dependo más de mi sabiduría y de mi habilidad que de tu gracia y de tu provisión. Estamos diciéndole a Dios: no, Señor, porque es que el 10%, pero me va a faltar para el bill, y me va a faltar para la renta, y esto lo puedo usar para comprar comida, y lo puedo usar para esto otro. Le estás diciendo a Dios: ¿sabes qué, Señor? Puedo más yo que tú, Señor. Lo multiplico mejor yo en mis manos que tú en tus manos. Muevo mejor el dinero yo que lo que tú puedes hacer con él, Señor. No voy a alcanzar, Señor, si lo pongo en tus manos. Mejor lo dejo en mis manos y yo lo moveré a mi manera y yo lo haría a mi manera. Eso es lo que le estoy diciendo a Dios cuando estoy diciendo: mi necesidad la miro primero
y no puedo darle a Dios porque me hace falta para mis necesidades. Tú estás diciéndole a Dios: yo quiero tomar responsabilidad por mis necesidades, yo quiero tomar responsabilidad por lo que me hace falta, y yo voy a usar esto, y yo lo voy a estrechar, y lo voy a utilizar para cubrir aquí y acá y acá. Estás tomando el control tú y haciendo a un lado a Dios. Le estás diciendo: no te metas en esto, Señor, no tengo la confianza en ti en esto. Pero cuando eres como aquella viuda que estaba para morirse de hambre y tenía solo un puño de harina y un poco de aceite, y llegó el profeta Elías. El profeta Elías llegó, y me sorprende ese pasaje porque el profeta Elías, yo siempre he pensado: Señor, deberías de haber mandado al profeta Elías con un saco de harina y un barril de aceite para ayudar a esta pobre viuda. Pero lo mandas a decirle a la viuda: dame de comer pan y agua. Y la viuda dice: mira, vive el Señor tu Dios, que no tengo sino un puño de harina y un poco de aceite. Y buscaba un palo ahí seco para recogerlo y preparar una torta y comérmela yo y mi hijo y morirnos, porque ya no hay más. Y le dice el profeta: ¿sabes qué, mujer? Es cierto lo que dices y conozco tu necesidad, pero ¿sabes qué? Haz como has dicho, cose la harina, prepara la torta, pero tráeme a mí primero una, y ya después comes tú. ¿Cómo que primero a mí? Elías, ¿que no tienes consideración de una pobre viuda? En vez de darle lugar a ella primero, le estás pidiendo a ella, siendo una viuda necesitada que está para morirse de hambre, y tú, en vez de ayudarla y en vez de proveer para ella, le estás diciendo: dame primero a mí y después para ti y después para tu hijo. Es que Elías estaba representando al Dios de los cielos, y Dios le estaba diciendo: si me das a mí lo que tienes, yo lo sé hacer abundar. Lo poco será suficiente con mi bendición, y lo mucho no será suficiente si no tiene mi bendición. De nada sirve aparentemente tener abundancia si la bendición de Dios no está ahí. Se desvanece, se escasea, y tú no sabes por dónde se fue. Dice la palabra que es como que te lo echas en bolsillo roto y se tira lo que traes. ¿Y dónde quedó? Solo Dios sabe dónde quedó. No sabes ni en qué, pero todo desapareció. Pero cuando la bendición de Dios está allí, sacas harina y sacas harina y sacas harina, y pensabas que solo te quedaba un poco, pero sacas y sacas y sacas. Y Dios sabe multiplicar, sabe proveer. El Dios al que le sirves es un Dios de promesas reales. Es un Dios que dijo: no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida, y yo estaré contigo. Pero aprende a serme fiel. Aprende a serme fiel. ¿Quién podrá atender mejor tus necesidades? ¿Tus propias fuerzas o la gracia de Dios? ¿Quién podrá más? ¿Tu habilidad? Es que esto lo necesito y no, Señor, perdóname, pero no puedo. Dice el Señor: está bien. ¿Quieres encargarte tú? Nomás no me culpes cuando estés en quiebra, cuando estés perdido, cuando las puertas te cerraron, cuando no hayas recursos ni por un lado ni por otro. Si aquella viuda se haya negado y le haya dicho a Elías: ¿sabes qué, Elías? No, primero como yo, y si sobra te doy a ti, como nosotros lo hacemos comúnmente. Primero pago mis biles, mi renta, mis cosas, mi carro, mis muebles, mi televisión y mi teléfono y todo lo demás. Y si sobra algo, Señor, pues tú sabes. Y si no, ahí tú entiendes, Señor, que al cabo tú conoces mi necesidad. Eso es lo que hacemos. Dios nos dice en su palabra: el diezmo me pertenece a mí, lo apartarás para mí. ¿Y qué ganancia saco yo, Señor? Necesito que me des, no que me pidas. Cuando aprendes a darme, yo tomo lo que me das y lo multiplico en un completo total. Como la harina de la viuda, como los 5 peces, los 2 peces y los 5 panes. Yo multiplico la bendición. Multiplico la bendición cuando la pones en mis manos. Pero si no la pones en mis manos, no hay nada para multiplicar. Si no la pones en mis manos, no hay nada para bendecirte a través de ello. Ese 10 representa el total. Quieres tener aseguranza, quieres tener garantía, quieres tener protección y bendición, dice Dios, sobre tus ingresos, sobre lo que tienes, sobre tus posesiones. Dice el Señor: aprende a confiar en mí. Aprende a confiar ese diezmo
y verás cómo te bendeciré y cómo no sabrás ni de dónde vendrá la bendición, pero abriré las ventanas de los cielos y por el norte llegará bendición, y por el sur llegará bendición, y por el este llegará bendición, y por el oeste llegará bendición. Dios es un Dios que no se ha dormido ni se ha adormecido para bendecir a sus hijos. Él sabe bendecir a sus hijos. Dele palmas al Rey en esta hermosa noche. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. ¿Qué significa eso? Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Yo no digo esto, hermanos, la Biblia lo dice. ¿Qué significa eso que está diciendo? Si alguno quisiera rescatar alguna parte del diezmo, muchas veces el diezmo lo queremos mover a nuestra manera. Muchas veces aún decimos: Señor, voy a tomar de tu diezmo y lo voy a usar para pagar esto, para hacer esto otro, y después nos ponemos a cuenta, Señor. Dice el Señor: está bien, hijo, si así lo quieres hacer, está aprobado por mí. Solamente hay una condición: vas a pagar el 20% extra de aquello que tomaste. Le repito, yo no le estoy diciendo esto, ni yo se lo impongo como una ley aquí en este lugar, porque ya vamos a mirar el diezmo según los patriarcas y según la gracia. Pero estos son principios que Dios habla y es como Dios trabaja. Es lo que Dios establece. Dios dice: quiero que entiendas que lo que es mío me lo des a mí, y quiero que entiendas que si quieres hacer uso de lo mío, vas a tener que redimirlo con la quinta parte, es decir, el 20% prácticamente de aquello que tomaste de lo que era mío. Le añadirás la quinta parte, le añadirás el 20%. Si tomé $10, añádele 20%. Si tomé $100, añádele 20% de $100. Lo que tomaste, y le repito, esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Jamás lo voy a aplicar yo en este lugar como una ley. Usted sabe lo que hace. No soy yo quien lo va a bendecir, va a ser Dios quien lo va a bendecir. No soy yo, no es conmigo con quien se mete en problemas, no es conmigo con quien sale ganando o perdiendo. Aquí la cosa no es con el pastor de la iglesia, aquí la cosa es con el pastor de pastores, con el Rey de reyes, con el Señor de señores. Él es el que está diciendo lo que marca en su palabra, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Le repito, no es uno, no es el problema conmigo. Olvídese que piense que acá en la iglesia le vamos a exigir que usted diezme. Yo nunca le voy a exigir que usted diezme, nunca, hermano, porque no sería de bendición, tiene que ser de corazón. Pero sí le digo lo que dice la palabra, porque es mi responsabilidad hacerle ver a usted, hacerle conocer la bendición que se puede perder cuando nos salimos de los principios establecidos por Dios en su palabra. Si estamos comprendiendo. Entonces, le repito, aquí es algo personal, individual, que debemos de escuchar la voz de Dios, y cada quien sabe el corazón que va a tener, la respuesta que va a tener. Algunos quizás podamos tomar una actitud como la de Judas: ¿y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? ¿Y para qué aquí? ¿Y para qué allá? Algunos otros posiblemente podamos tomar un corazón como el de María, diciendo: Señor, es poco lo que te puedo dar, es poco, Señor, te estoy dando algo, pero Señor, se me hace poco, porque eres tan grande, tan bueno, tan lindo, tan maravilloso, tan precioso, que es demasiado poco lo que te doy, Señor, porque tú mereces más, por lo grande que eres, por lo bueno que eres, por todos los favores que me has hecho, comenzando con la salvación de mi alma y terminando con tanta bendición que nos da a cada momento. ¿Sí estamos comprendiendo? Y sigue diciendo la palabra: y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello.
pagará el 20% de intereses, en otras palabras. ¿Pero qué? ¿Dios necesita dinero? ¿Que Dios está pobre? No. ¿Sabe qué quiere Dios? Disciplina en su pueblo. Dios quiere enseñarnos a ser un pueblo disciplinado. ¿Por qué pide Dios? ¿Cuál es una de las razones y de las bendiciones que vienen en el diezmo? ¿Cuáles son los beneficios? Primeramente, el diezmo nos trae disciplina, nos trae orden, nos trae estructura, nos trae una firmeza financiera, lo cual nos fundamenta para poder salir adelante en nuestras necesidades. ¿Sabía usted que una de las razones por la que estamos en los mayores problemas económicos no es por lo poco que ganamos, sino porque no sabemos administrar lo que tenemos? Esa es la mayor razón. Yo he mirado familias que ganan bien poquito, pero saben administrarlas y salen adelante bendecidos y en paz y tranquilos. Y hay familias que ganan mucho y viven con dolores de cabezas, con llamadas que ya no quieren abrir la puerta porque les están tocando para recoger los muebles y les están llamando para recoger el carro, y andan escondiéndose de fulano que le deben y de sutano y de mengano, y ya no quieren llegar a la iglesia por vergüenza y porque le deben a fulano o a sutano. A ese grado llegamos, hermanos. A ese punto llegamos, y es una realidad palpable y verdadera. No es por lo poco que ganamos, es por no saber administrar lo que Dios nos da. ¿Por qué razón Dios quiere que aprendamos a diezmar? Porque el diezmo, la primera función que trae a nuestra vida es disciplina. Nos disciplina a ser organizados con nuestras finanzas. Nos disciplina a decir: tienes que aprender no a despilfarrar, como se dice por ahí, lo que has ganado. Tienes que aprender a administrarlo y a tener prioridades en tu vida, en tus finanzas. A saber que no puedes ir y correr y comprarte el vestido nuevo que miraste, o el carro, o la cosa que miraste en la tienda, la televisión, o etcétera, si no tienes primero suplidas tus prioridades. Las prioridades tienen que estar en orden, y la primera prioridad que la Biblia enseña es Dios. Primero lo primero, y lo primero es Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Cuando pones a Dios en primer lugar, Dios extiende lo demás, Dios ensancha lo demás, Dios amplía lo demás, Dios te abre camino para lo demás, Dios te bendice en lo demás, Dios hace que se estreche la bendición para lo demás. Pero Dios dice: yo soy el primero, yo soy lo primero, y después viene lo demás. Entonces las prioridades, tenemos prioridades torcidas y en desorden. Compramos lo que no necesitamos, y a las necesidades las hacemos a un lado, y los gustos y los antojos los ponemos en prioridad número uno. No debe de ser así. La prioridad número uno debe de ser Dios, Dios, Dios. Enseguida viene mi familia, viene el hogar, viene la responsabilidad que tengo. Ahí viene todo aquello. Viene a cubrirse todo aquello que es una responsabilidad. Ya después, si me sobra, que vamos a comer aquí, que vamos a gastar acá, que vamos a comprarnos esto. Si Dios te ha bendecido y tienes la posibilidad de hacerlo, no hay razón por qué no lo puedas hacer, ¿verdad? Pero siempre entendiendo que has tenido prioridades, y tu prioridad número uno, primero, lo primero y lo primero es Dios. Es Dios, es tu Señor. Estás poniendo todo en sus manos diciendo: Señor, tú conoces que esto no me ajusta para mis necesidades, pero estoy confiando en que en tus manos se va a multiplicar la bendición. Los 2 peces se van a multiplicar, los 5 panes se van a multiplicar, el puño de harina se va a multiplicar, el puño de arroz, el puño de aceite, lo que tengo se va a multiplicar y va a abundar para suplir mis necesidades. Ese es el deseo de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Vamos a otro pasaje rápidamente. Vamos a la palabra. Veamos lo que dice la escritura en Números. Números capítulo 18. El tiempo ya se nos fue y hemos avanzado muy poco. Números capítulo 18, versículo 21 es donde vamos a estar leyendo. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Está diciendo los hijos de Leví, ¿quién eran? Eran la tribu de Leví. En Israel había 12 tribus. 11 de ellas recibieron heredad. En un lugar, en otro, la tribu de Dan, de Rubén, de José. Cada una de las tribus recibieron heredad. Pero la tribu de Leví no recibió ninguna heredad.
Porque Dios dijo: yo seré vuestra heredad, hijos de Leví. Es decir, ellos no tenían tierra para sembrar, no tenían tierra para plantar, no tenían un trabajo secular, en otras palabras. Estaban dedicados 100% a la obra del ministerio. Estaban directamente dedicados a hacer los sacrificios, a servir en el templo, a atender todo lo que se tenía que atender directamente para ministrar delante del Señor. Entonces allí estaban los hijos de Leví, y Dios dijo: los diezmos de las 11 tribus de Israel los llevarán a los hijos de Leví, y yo los he dado a los hijos de Leví para que ellos puedan ministrarme en la obra del tabernáculo. ¿Para qué son los diezmos entonces? Son para la obra del ministerio, para ministrar al Señor, para el tabernáculo, para la congregación, para la iglesia, para abrir trabajo, para predicar la palabra, para abrir programas radiales, para establecer obras, para llevar la palabra del Señor a un lugar y a otro lugar. Es para el servicio de Dios, no para beneficio de un hombre. Es para servicio de Dios. Le digo esto porque no, en lo personal, no comparto la idea de muchas iglesias que el pastor toma pasajes como estos para decir: todos los diezmos son para mí, vienen para el pastor los diezmos. No es así, de esa manera. Es para la obra del Señor. Ciertamente que de ahí mismo puede tomar algo aquellos, no solamente el pastor, sino aquellos que están trabajando completamente para la obra del Señor, para el ministerio. Amén. Un sostenimiento para poder salir adelante, por cuanto no hay un trabajo secular para sostener a aquellos que están dedicados tiempo completo para poder ministrar las cosas del ministerio. ¿Sí comprendemos? Entonces esto es lo que dice Dios. Pero en general, la mayoría, yo le digo una cosa: la mayoría, el 90% o más de lo que entra en este lugar, imagínese que fuera para el pastor, ya tendríamos mansiones en un lugar y en otro, ¿verdad? Pero no es para el pastor, es para Cristo, para la obra, para que se extienda, para que se expanda, para crecer, para llevar la palabra, para predicar el mensaje. Es para que la obra del Señor sea bendecida. No es para un hombre, no es para un hombre. ¿Sí me comprende? Amén. Vamos a seguir adelante. Bueno, cuando le hablo de los diezmos, le estoy hablando, hermano, de un reconocimiento, de agradecimiento de todo aquello que recibimos de Dios. Le estamos diciendo a Dios: Señor, estoy diezmando no porque tengo que, estoy diezmando porque tengo agradecimiento en mi corazón por todo lo que tú has hecho en favor de mi vida. Señor, con mis diezmos, con esta ofrenda que estoy dando, con esta aportación, estoy diciéndote, Señor, gracias por lo que tengo. Reconozco por medio de mis diezmos que lo que yo tengo no es por mi habilidad. Oh, hermano, yo soy fuerte, yo soy inteligente, yo estudié, por eso gano dinero. Si Dios quiere, permite que venga una enfermedad en un segundo, te deja inmóvil y te deja tirado en el hospital, que no puedes ni abrir tus ojos, y tu fuerza y tu habilidad y tu sabiduría se desvanecieron en un segundo. Pero si tienes fuerzas, si puedes pensar bien para trabajar, si tienes fuerzas para hacer lo que haces, no es por lo que tú eres, es por lo que Él es. Y cuando diezmas, reconoces a tu Dios como el proveedor de lo que Él te ha dado. Conoces a tu Dios como el proveedor de lo que Dios te ha dado, y le estás diciendo: gracias, Dios mío, de lo que me has dado, de eso mismo te doy, Señor. De lo que he recibido de ti, de eso. ¿Qué te daré, Señor?, decía el salmista. ¿Qué te daré? ¿Una vaca, una oveja, un carro, una casa? ¿Qué te daré? Si todas las cosas son tuyas. Te doy mi vida, pues también mi vida es tuya, te pertenece, está en tus manos, y cuando quieres la tomas, y porque quieres me la prestas un día más. ¿Qué te daré? Solamente de lo que tú me das. Todo lo que tengo es tuyo, aún mi vida. Y de lo que tú me das, de eso tomo para darte en gratitud, reconociendo que todo es tuyo, que tú me lo has dado. Aleluya. Te doy gracias. Por medio de mi ofrenda te agradezco. Por medio de mi ofrenda reconozco tu misericordia y tu favor en mi vida. ¿Sí comprendemos?
Entonces el diezmo es algo muy especial. Muchas veces creemos, hermanos, oiga bien, creemos que cuando damos el diezmo, que le doy $20 a Dios de $200 que gané, estamos en veces con una mentalidad como que le estamos haciendo un favor a Dios. Como que, Señor, bueno, pues te voy a dar de lo mío, Señor. No le estás dando a Dios de lo tuyo, le estás dando a Dios de lo de Él. Pero ¿cómo, hermano? Esto es mío. Tú crees que es tuyo, pero lo que tú tienes es de Dios. Es de Dios porque Dios te lo dio. Entonces no actuemos cuando le damos a Dios algo como que le estamos haciendo un favor a Dios. Imagínese usted, actuamos como el niño que le dice a papá: papá, cómprame una nieve. Y papá le dice: está bien. Va y paga la nieve, y va el paletero y le da su nieve al niño, y el niño ahí comienza a comérsela. Y papá le dice: a ver, mi hijo, deme una mordidita de su nieve. Y él dijo: no, es mía, es mía, ¿verdad? No, yo es mía, no te doy. Cuidado porque se la tome, o le doy una mordidita, porque se arrastra y se pone a llorar y a gritar porque dice: es mía, es mía, es mía. Qué niño tan malagradecido, ¿no? ¿Cómo se siente el papá? Oigan, pero si yo te la compré, ingrato, y te puedo comprar 10 más como esas, pero quiero que te muestres agradecido. Quiero que si me das una mordidita de esa nieve, es porque quiero enseñarte a compartir. Quiero enseñarte a ser dadivoso. Quiero enseñarte a ser como tu Padre que está en el cielo, un Dios dadivoso que aprende a dar. Pero el niño piensa, y si le da, le dice: sí, pero chiquita, y muérdele a poquito. No se da cuenta que la nieve es de papá, que él se la compró, que si no fuera por papá no tendría nieve en ese momento. Y en vez así actuamos: Señor, te voy a dar, pero poquito, Señor. Señor, me costó mucho, te voy a dar un pedacito. Oh no, ahora no te doy, me costó mucho, Señor. Dice el Señor: hijo, ¿no te das cuenta que yo te di eso? Yo te di lo que tienes. Aprende a darme, no como quien está haciendo un favor, sino como quien está agradecido por el favor que ha recibido de parte de Dios. Aprende a dar, no como haciéndole un favor a Dios, sino como quien ha recibido un favor de Dios. Y por eso le doy a Dios, no le doy para hacerle un favor. Sí, hermano, porque así actuamos muchas veces. Creemos que le hacemos un favor a Dios. A Dios no le haces un favor, mi hermano. Dios no necesita ni de tus favores ni de los míos. Nosotros necesitamos el favor de Dios. Y cuando nosotros somos agradecidos, el favor de Dios viene sobre nosotros, se derrama sobre nosotros, desciende sobre nosotros. El favor de Dios lo necesitamos en nuestra vida. Entonces le digo: no ofrendemos, no diezmemos, no le demos a Dios como diciéndole: Señor, mira lo que te voy a dar para que te pongas contento, ¿verdad? Como si le estuviera haciendo un favor. No, dígale: Dios mío, gracias, te lo doy con agradecimiento, Señor. Señor, no soy digno ni de darte esta ofrenda, pero recíbela. Dígnate en aceptar mi ofrenda, la ofrenda de mis manos. Recíbela, Señor, porque con mi corazón no tengo más que darte. No puedo darte mucho, pero lo poco que puedo, con todo mi corazón te lo doy, reconociéndote en mi vida como mi Dios, como mi proveedor, como mi protector, como mi aseguranza, como aquel que me sostiene, que me mantiene, que me ayuda, que me guía, aquel que guarda mi vida. Quiero que seas el que vela por mi caminar. Si me comprende, mi hermano. Ya le voy a hablar la semana que entra más a fondo acerca del sacrificio de ofrendar, de lo que dice la Biblia de todo esto. Hay algo muy hermoso, pero en esta mañana ya se nos fue el tiempo. Aquí me detengo y vamos a ponernos de pie en esta preciosa mañana. No te preocupes por tus necesidades. Haz lo que tú puedes y lo demás aprende a dejárselo al Señor. Aprende a confiar en el Señor. Aprende a darle lugar al Señor para que sea el Señor el que se glorifique de una manera especial en tu vida. Habla con el Señor en esta preciosa mañana. Habla con el Señor, acércate y ábrele tu corazón y dile: Señor, aquí estoy, mi Dios, para escuchar tu voz, mi Dios, para escuchar tu consejo, para recibir tu palabra, para ser bendecido por ti, mi Dios. Señor, aquí estamos, mi Padre, aquí estamos, mi Dios, aquí estamos, aquí estamos. Glorifícate, Padre, en nuestras vidas. Glorifícate, glorifícate, mi Dios. Gracias, mi Cristo, gracias.
Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor.